¿Quién podría imaginar que la mano que salvó una vida sería la misma mano arrojada al fango y bajo la lluvia? Este es el drama de doña Elena, la madrecita humilde, abandonada en la oscuridad de la Ciudad de México por salvar el corazón de su propia hija. Una nana anciana, echada de una mansión de mármol en la colonia Roma, por una madre que valora más una cena de negocios que la salud de su propia chamaca. Pero lo que la señora Isabela no sabía, mientras veía la silueta frágil de Elena alejarse en la tormenta, es que el destino, o la justicia divina, ya había escrito el acto final. Porque esta mujer, que parecía haberlo perdido todo, cargaba un secreto tan explosivo como el amor que sentía por esa niña. Ella tenía la prueba de un pecado que destruiría la vida de la socialité. Aguas, prepara tu corazón, porque la ley del retorno está en camino. Y la venganza, muchas veces, se viste con las ropas de la bondad. La lluvia caía en torrentes sobre la colonia Roma, en la Ciudad de México. Una lluvia que parecía intentar lavar la hipocresía de las grandes mansiones, pero que solo servía para aumentar la soledad. En la casa número 127, una morada de arquitectura opulenta, donde el lujo se medía en silencio y mármol, solo un sonido rompía la noche. El tic-tac imponente de un reloj de péndulo, una cuenta fría de un tiempo que se escurría sin afecto. El silencio, en esa casa, era el peso de la indiferencia, era el sonido del vacío. La luz tenue de la linterna de doña Elena cortaba el pasillo frío del segundo piso, un haz débil que parecía luchar contra la oscuridad de los sentimientos que allí habitaban. La nana anciana, vestida con su modesto uniforme, caminaba de un lado a otro. Su respiración, jadeante de miedo, contrastaba con la respiración corta y febril de la pequeña Catalina, de apenas 7 años, que ardía en fiebre en la cama con dosel. Elena no era madre de la niña por la sangre, sino por cada gota de cariño, por cada noche en vela. Las manos callosas, acostumbradas a moldear la masa para tortillas en su juventud, ahora medían, desesperadas, la temperatura de la frente de la niña. Los ojos de Elena estaban fijos en el rostro pálido de Catalina, cuyos labios secos murmuraban palabras inconexas. «Mami, no me dejes», la niña susurraba, y el corazón de Elena se partía. Pero el llanto no era de dolor, sino de terror. Ella sabía que la fiebre alta era el presagio de algo grave. Con un esfuerzo que venía del alma, la anciana tomó el rosario de madera que nunca dejaba la mesita de noche, el mismo que su abuelita le había dado hacía tantos años en Iztapalapa, y susurró una oración a la Virgen de Guadalupe, buscando auxilio donde la humanidad fallaba. La fe era su único refugio, su único teléfono de emergencia en esa mansión helada. Antonio, el chofer de la familia, estaba de franco. El teléfono de Isabela de la Vega, la madre, estaba apagado. Después de varios intentos fallidos, doña Elena corrió hasta la recámara principal. Golpeó la puerta con la fuerza de quien pide por una vida, no por un favor. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a Isabela, elegantísima en su seda, con el semblante de quien detesta ser perturbada. No mostraba preocupación, solo irritación. La belleza fría de Isabela era como el hielo, perfecta e incapaz de generar calor. Miró a la nana con una mezcla de desprecio y condena, la reina de su castillo de vanidad. ¡Qué barbaridad, Elena! ¿Qué significa este escándalo a estas horas de la madrugada?, preguntó Isabela, con una voz cortante que ni siquiera necesitaba elevarse para humillar. La nana, con la voz embargada, imploró: «Mi niña está muy mal, señora Isabela, fiebre muy alta. Tenemos que llevarla al hospital general, por el amor de Dios». Pero las palabras de cariño y súplica encontraron una barrera infranqueable: el egoísmo. Para Isabela, la salud de su hija era solo una complicación inoportuna,
una amenaza a su preciado calendario social y a la cena de negocios programada para el día siguiente. La respuesta de Isabela fue como un puñal de hielo en el pecho de doña Elena. En lugar de compasión, vino la acusación. «Eres una histérica, Elena. Estás vieja y caduca. Siempre dramatizando. La niña solo tiene un resfriado. ¿Y quién te autorizó a salir de tu puesto? Yo no te pago para que me despiertes en medio de la noche con esas tonterías». El dinero, siempre el dinero, era la regla que medía la vida y la muerte en esa casa. La dignidad de Elena, que valía más que todo el lujo de la mansión, fue pisoteada por la frialdad de una patrona ingrata y ciega. «Recoge tus cosas, nana. Estás despedida, y ni se te ocurra volver. Mi hija necesita cuidados, no histeria de vieja, y no habrá pago final. El susto que me has dado ya es suficiente indemnización». Y así, bajo el ruido de la lluvia implacable, doña Elena, la única madre de corazón que Catalina conocía, fue arrojada a la acera de la colonia Roma, sin un taxi, sin dinero, sin ayuda, sosteniendo a la niña febril, envuelta apresuradamente en una manta. La anciana, sin saber a dónde ir, solo apretó a la pequeña Catalina contra el pecho, una imagen de fragilidad y amor incondicional. Si estás viendo esto ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país nos acompañas. Lo que sucedió después, en ese taxi improvisado que Elena logró detener en la calle desierta, la carrera desesperada hacia el Hospital General en el centro de la CDMX, la atención en emergencias, la lucha contra la fiebre, sería el último acto de amor que se le permitiría realizar. Ese adiós forzado en la puerta de la mansión opulenta, bajo la lluvia fría de la madrugada, transformaría el amor de una nana en una herida abierta, pero que guardaba la semilla de una justicia lenta y divina. El destino estaba a punto de mostrarle a Isabela de la Vega que el amor es la única moneda que el dinero no puede comprar ni recuperar. La vida de doña Elena Socorro Jiménez podía leerse en las líneas profundas que la edad y el trabajo duro grabaron en su rostro, un mapa de sacrificio y resiliencia típico de las mujeres de Oaxaca. Ella no había nacido en el lujo de la capital, sino en un pequeño ejido, donde el olor a tierra mojada y frijoles cocidos era la única riqueza. Su juventud fue dedicada a la cosecha en la milpa y al cuidado de sus hermanos menores, un entrenamiento temprano para la vocación que Dios le dio, el cuidado maternal. Cuando la necesidad la llevó a la Ciudad de México, fue su fe y la promesa de nunca abandonar a quien amaba lo que la mantuvieron en pie, incluso trabajando como empleada doméstica durante décadas. Elena tenía 65 años y una filosofía de vida simple, centrada en los valores sagrados que Isabela de la Vega ignoraba. Su mayor orgullo no eran los bienes materiales, sino el hecho de que su honor estaba intacto. Ella cumplía sus obligaciones con la serenidad de quien sabe que Dios lo ve todo. En la mansión fría, ella era la única fuente de calor humano. Todas las mañanas, antes de que Isabela siquiera despertara, Elena encendía una pequeña vela al lado de la imagen de la Virgen de Guadalupe que mantenía escondida en su cuartito, pidiendo protección para la casa y, especialmente, para su chamaca, la pequeña Catalina. Para Catalina, doña Elena era mucho más que una nana. Ella era la narradora de historias sobre el sol de Oaxaca, la cocinera del mejor atole de chocolate de olla y la voz suave que enseñaba las oraciones antes de dormir. La niña, siempre frágil y con la salud delicada, pasaba la mayor parte del tiempo en el regazo de Elena, lejos de la presencia apresurada y distraída de la madre biológica. El lazo entre ellas estaba tejido con la ternura que solo nace del afecto puro e incondicional, un lazo invisible que la alta sociedad y el dinero de Isabela jamás podrían entender, y mucho menos cortar.
Recordar la primera vez que sostuvo a Catalina en sus brazos, una bebé regordeta y de ojos curiosos, traía un brillo a los ojos de Elena. En ese momento, supo que su propósito estaba allí. Sacrificó la oportunidad de volver con su familia al interior. Rechazó invitaciones de trabajo mejor remuneradas. Todo para asegurar que esa pequeña alma tuviera un puerto seguro. En esa recámara opulenta, pero vacía de amor, Elena criaba a Catalina en los pilares de la fe y el respeto, los mismos valores que formaron su propia alma, los únicos capaces de enfrentar la frialdad del mundo exterior. Del otro lado estaba Isabela de la Vega, y joven y bella, era la imagen perfecta de la alta sociedad de la CDMX. Su tiempo se dividía entre Polanco y Coyoacán, organizando eventos benéficos de fachada y posando para revistas. Pero detrás del maquillaje perfecto y los vestidos de alta costura, había una profunda carencia e inseguridad. Veía a su hija no como un ser para amar, sino como un accesorio social, una pieza en su juego de estatus. La mayor prueba de ello era su aversión a cualquier escena que pudiera amenazar su imagen pública. La relación de Isabela con el afecto estaba distorsionada. Ella creía que podía comprar la lealtad y el amor. El salario que le pagaba a Elena, generoso para el estándar de una empleada doméstica, era para Isabela un sustituto de los besos y abrazos que se negaba a darle a su hija. Veía en doña Elena solo a una empleada eficiente, ignorando el amor sacrificial que la nana dedicaba a su heredera. Esa condescendencia fría era una crueldad silenciosa, un abandono lento y diario que Catalina sentía en el alma, pero que la madre no podía ver. Las tardes en la mansión eran un contraste doloroso. Mientras Isabela realizaba cócteles elegantes, discutiendo sobre las últimas tendencias, doña Elena llevaba a Catalina al pequeño patio trasero, mostrándole las flores y enseñándole a distinguir el olor del café de olla que ella preparaba con canela. La niña la llamaba Nana Elena, y la nana la llenaba de cariño, compensando la ausencia materna con la dulzura de las historias de su tierra y el afecto de su corazón gigante. La casa, sin embargo, guardaba secretos que solo los empleados percibían. El exmarido de Isabela y padre de Catalina se había divorciado de ella debido a su frialdad y negligencia y estaba en una batalla legal por la custodia de la hija. Ese era el motivo de la tensión constante y de la obsesión de Isabela por mantener las apariencias. Temía, sobre todo, que cualquier desliz en la salud o el comportamiento de Catalina pudiera ser usado en su contra en el tribunal. Elena, sin saber los detalles legales, sentía la tensión en el aire. El olor a mole que preparaba los domingos para confortar a la niña siempre era recibido con indiferencia por Isabela. La patrona le recordaba constantemente que no se le pagaba para ser madre, sino para ser discreta. La nana guardaba el dolor en silencio, pues el bienestar de Catalina era más importante que su propia dignidad. El sacrificio de Elena era visible. Usaba siempre el mismo rebozo simple pero limpio y ahorraba cada centavo para ayudar a su familia en Oaxaca, pensando en construir un cuartito sencillo para la vejez. Ella no necesitaba lujos, solo honor y paz. Y la paz la encontraba solo en las sonrisas de Catalina, que eran la única recompensa que realmente esperaba. Y fue así, en una noche fría y lluviosa, que el mundo se rompió. La fiebre de la niña no era solo un síntoma físico, sino un detonante. El destino eligió ese momento para exponer la crueldad oculta de Isabela. Lo que debería haber sido un momento de unión y cuidado materno se transformó en el abandono más cruel, la prueba de que la frialdad de Isabela era más peligrosa para Catalina que cualquier enfermedad. En esa mansión, en la colonia Roma,
El dinero había reemplazado al amor, y la madre biológica había fallado miserablemente, pero la madrecita de corazón, doña Elena, estaba a punto de mostrar que el valor de un ser humano no se mide por las cuentas bancarias, sino por la capacidad de sacrificio. Y su honor, pisoteado en la acera, sería el martillo de la justicia. La temperatura de la madrugada en la Ciudad de México parecía caer junto con la lluvia. La fiebre de Catalina aumentaba en espasmos, haciendo que la niña se retorciera en la cama. Doña Elena sintió una desesperación helada que le oprimía el pecho. La experiencia de años cuidando niños le decía que no era un resfriado común, sino algo muy serio. «Válgame Dios», murmuró, sintiendo la urgencia de una madre que reconoce el peligro. No podía esperar al amanecer. La vida de su chamaca dependía de la acción inmediata. Con Catalina en sus brazos, envuelta en una manta gruesa, Elena no dudó en correr a la recámara de Isabela de la Vega. La nana, que siempre había sido la discreción en persona, ahora actuaba impulsada por una fuerza que superaba el miedo a la patrona. Golpeó la puerta con la mano que no sostenía a la niña, con la fuerza de quien desafía a la propia muerte. Lo que pedía era ayuda, pero lo que recibió fue la ira fría y calculadora de la mujer que más temía en la vida. El enfrentamiento fue brutal en su simplicidad. Elena mostraba a la niña, el rostro rojo y la respiración difícil, implorando la intervención de la madre biológica. «¡Mire, señora Isabela! ¡Está hirviendo! ¡Tenemos que irnos ahora!» «Yo pago el taxi, pero ayúdeme a llamar a una ambulancia desde la casa». La nana, con el cabello canoso parcialmente suelto por la prisa, se arrodilló frente a Isabela, en una súplica que debería haber derretido hasta la piedra más fría, pero no el corazón de esa mujer. La mirada de Isabela no era de miedo por su hija, sino de rabia por la molestia. Sus ojos recorrieron la sala y el pasillo, preocupada de que el ruido pudiera despertar a algún vecino, o peor aún, ser oído por el guardia de seguridad. «Levántate, vieja, ya te dije que es una frescura. Si llevo a Catalina al hospital ahora, si esto se vuelve una emergencia pública, el señor Alfonso, el padre, lo usará en mi contra en el tribunal mañana. Dirá que soy negligente». Y fue entonces cuando la máscara cayó por completo. La salud de Catalina no era la prioridad. El estatus social y la batalla legal de Isabela lo eran todo. La crueldad no estaba solo en la negación de la ayuda, sino en la confesión de que su hija era solo una pieza en su tablero de ajedrez social. El dinero y la vanidad habían transformado a Isabela en una pared de hielo, indiferente al sufrimiento más primal de una niña. «Tú eres la culpable de esto, irresponsable. Tú dejaste que se resfriara. Quieres arruinarme. Está claro que quieres fregarme con Alfonso», gritó Isabela con una voz que, aunque baja, cargaba la violencia del rencor. La acusación era absurda, revoltante. Elena, que vivía para esa niña, era acusada de negligencia por la propia madre que la abandonaba diariamente. El público, en este momento, sentía el nudo en la garganta. La injusticia era clara y revoltante. El sacrificio de Elena durante años no valía nada para esa patrona. El miedo de Elena se transformó en una dignidad silenciosa, pero poderosa. Se levantó del suelo de mármol, apretando a Catalina aún más fuerte. Si la madre biológica había abandonado el puesto, ella, la madre de corazón, asumiría el control. «No voy a esperar. Llevaré a la niña». «No necesito a su chofer ni a su dinero, señora», dijo Elena, con una voz firme, proveniente de un lugar de coraje que ni siquiera sabía que existía. La nana le dio la espalda a Isabela, a quien ahora veía como un obstáculo, no como una autoridad. La prioridad era la niña que jadeaba en sus brazos. Isabela, impactada por la osadía de la nana humilde, reaccionó con la única arma que conocía, la humillación financiera y la expulsión.
Pues entonces vete, pero vete para siempre, fuera de aquí, ahora, y ni se te ocurra llamarme o buscar a mi hija. Si pisas esta acera de nuevo, llamaré a la policía. No tendrás un centavo del pago final. Considera esto una indemnización por tener que soportar tu inútil presencia. La escena de la expulsión fue un golpe en el estómago. Doña Elena, con solo una pequeña maleta antigua y la niña enferma en sus brazos, cruzó el portón de hierro de la mansión. La lluvia caía sobre su cabello y su rebozo, mojando la ropa de Catalina. La imagen era la de la bondad y la lealtad, siendo literalmente arrojadas a la calle por la riqueza y la maldad. El silencio de Isabela detrás de la puerta era el abandono final. En la acera, bajo la luz tenue de un poste, Elena rezó. No pidió ayuda para sí misma, sino que imploró a Dios que le diera fuerzas a Catalina. Logró detener un pecero que pasaba por la calle, un taxi viejo, y le ordenó que la llevara al Hospital General. Estaba siendo desterrada de la vida de la niña, pero el acto de salvación estaba consumado. El corte final era la imagen de la mansión lujosa y fría, donde Isabela regresaba a su cama, irritada por la mancha de lodo dejada por la nana en la alfombra, y el Hospital General lleno de gente y caótico, donde doña Elena luchaba codo a codo con los médicos para salvar la vida de su pequeña chamaca. El dinero estaba de un lado, el amor incondicional estaba del otro. Doña Elena pasó las siguientes 48 horas en el Hospital General de la CDMX, sin comer ni dormir, solo sosteniendo la pequeña mano de Catalina. La fiebre persistía, pero con el tratamiento urgente comenzó a ceder. Allí, en ese ambiente público, humilde y abarrotado, pero lleno de humanidad, recibió la confirmación de que su acción había salvado a la niña. «Llegó justo a tiempo, señora», dijo la enfermera, reforzando el valor de su instinto maternal. Elena lloró, un llanto de alivio y agotamiento que era también un luto por el abandono que acababa de sufrir. Cuando Catalina finalmente abrió los ojos, reconoció a Elena y apretó su mano con la poca fuerza que tenía. Ese gesto valía más que el salario negado y la humillación sufrida. Sin embargo, el alivio de Elena fue interrumpido por la realidad. El teléfono sonó. Era la madre de Isabela, la abuela de la niña, que había descubierto lo ocurrido y, siguiendo órdenes de su hija, estaba allí para llevar a Catalina a una clínica particular y blindada, lejos del Hospital General. Elena fue obligada a retirarse, sintiendo el terror del destierro definitivo. El dolor del reencuentro forzado fue reemplazado por el dolor de la separación. La mirada de Catalina al ser llevada era de súplica y confusión. «Nana Elena, no se vaya, no me deje por el amor de Dios», gritó la niña. Elena tuvo que controlarse para no correr detrás del coche de lujo que se llevaba a su chamaca lejos. Ese fue el momento en que la anciana, sentada en un banco de concreto del hospital, sintió la invisibilidad social y la soledad de la vejez caer sobre sus hombros con la fuerza de un terremoto. El miedo a ser olvidada por la niña que había criado era real y punzante. Sin más lugar donde quedarse en la zona central de la ciudad, Elena tomó un camión lleno de gente, un autobús viejo, de vuelta a la periferia. Se instaló en la colonia El Molino, en Iztapalapa, en un cuartito prestado por una amiga, doña Rosa Elena Martínez, una vecina solidaria. La casa era humilde, de ladrillo a la vista, con una pequeña huerta en el patio trasero, un contraste chocante con el mármol frío de la colonia Roma. Pero allí, en medio de su gente, en el calor de la comunidad, sintió un poco de acogida que la riqueza no podía ofrecer. La rutina de Elena ahora era una angustia constante. Por la mañana, iba al tianguis a vender tamales caseros, intentando conseguir el dinero para vivir y, lo más importante, para comprar un periódico que pudiera darle alguna noticia sobre la familia de la Vega. Cada noticia sobre un evento social o cóctel benéfico de Isabela era como sal en la herida.
Su patrona continuaba viviendo en el esplendor de la hipocresía, mientras la anciana nana que salvó a su hija se consumía en preocupación y nostalgia en la periferia. Por la noche, la soledad llegaba como una sombra pesada. Su cuarto era sencillo, con un pequeño altar donde yacía su Virgen de Guadalupe y la foto de Catalina, el único recuerdo físico que tenía de la niña. Elena tomaba el rosario y rezaba, no pidiendo venganza, sino solo noticias y el bienestar de su chamaca. Dios mío, protege a mi niña. Sé que tú lo ves todo y que la justicia vendrá, si es tu voluntad, murmuraba, las lágrimas rodando por su piel arrugada. Lo que más la atormentaba era la incertidumbre. Isabela había amenazado con llamar a la policía si se acercaba a la mansión. El muro de guardias de seguridad y dinero era infranqueable. Elena sentía el peso de ser una persona invisible, alguien que la sociedad y, principalmente Isabela, podían desechar sin remordimiento. Sus sacrificios de años habían sido borrados con la misma facilidad con que se limpia una mancha en el suelo. Rosa Elena, su vecina bondadosa, intentaba consolarla con un champurrado caliente y palabras de fe. Elena, mi vida, tú hiciste lo que una madre hace. La ingratitud de ella es pecado de ella, no tuyo. La vida da vueltas, y el que siembra, cosecha. La justicia de Dios no falla. Pero el corazón de Elena estaba inundado por la imagen de Catalina enferma, llamándola. El dolor de la pérdida era físico, punzante. Un día, mientras vendía tamales en la plaza central, Elena vio una limusina pasar. El cristal polarizado escondió a quien iba dentro, pero ella se permitió imaginar que Catalina estaba allí. Gritó el nombre de la niña, un grito ahogado por el ruido de la calle. El coche pasó, indiferente. Fue en ese momento de profunda caída emocional que se cuestionó si había hecho lo suficiente, si no debería haber luchado más en la puerta de la mansión. Los días se transformaron en meses. El proceso de divorcio de Isabela y Alfonso, el padre, era noticia en los periódicos de chismes, siempre con la imagen perfecta de Isabela. Nadie sabía que, detrás de esa sonrisa forzada, había una madre que casi sacrificó la vida de su hija por vanidad. Elena guardaba el secreto y la humillación, sintiendo que el mundo se había vuelto un lugar injusto, donde el mal triunfaba en las portadas de revista. Comenzó a sentir el peso del abandono no solo de Catalina, sino también el peso de la edad. Las manos temblaban al hacer las tortillas y el cuerpo pedía descanso. Pero ¿cómo descansar sabiendo que su chamaca estaba infeliz? Su mayor miedo, el de la soledad en la vejez y la ingratitud, se había concretado de la forma más cruel y fría posible. Lo que restaba era la fe y la pequeña esperanza de que Dios la guiaría por algún camino. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia de justicia y redención. ¿Crees que la arrogancia de Isabela será castigada? Cuéntanos en los comentarios. La injusticia era una carga, pero también la semilla de una revuelta silenciosa. Elena ya no era solo una nana triste, sino una víctima que tenía la verdad en sus manos. La verdad sobre la negligencia de Isabela esa noche de lluvia. El historial médico del Hospital General, a donde corrió sola con la niña, era la única prueba material de su acción heroica y del abandono de Isabela. Un documento guardado en su maleta antigua debajo de la cama, el único tesoro que la conectaba con aquella fatídica madrugada. Ese historial, sin embargo, no era suficiente para perforar la muralla de abogados y dinero de Isabela. Faltaba algo, una pieza emocional que probara el lazo con Catalina y, lo más importante, el grado de negligencia continua de su madre. Elena rezaba diariamente por una señal, por un ángel protector que pudiera interceder en su favor. Necesitaba algo que viniera de dentro de esa mansión fría para romper el hechizo de la mentira. Y la vida,
como nos enseña la sabiduría popular mexicana, realmente da vueltas, y la justicia divina actúa de formas misteriosas. El universo, o la Virgen de Guadalupe, estaba lista para responder a las súplicas de doña Elena. En algún lugar, un ángel protector, cansado de la injusticia, estaba a punto de arriesgarlo todo para enviar un mensaje codificado de amor y esperanza. El escenario estaba montado, la maldad de Isabela contra la pureza de Elena. La caída había sido dolorosa, pero la jornada de redención estaba a punto de comenzar. El tianguis de Iztapalapa estaba a punto de conectarse con la colonia Roma a través de un objeto pequeño y frágil, pero cargado de verdad. Cierta mañana, mientras doña Elena vendía sus tamales de mole en el concurrido tianguis de Iztapalapa, un hombre humilde y de rostro sufrido se acercó a su puesto. Llevaba ropa de trabajo sucia de tierra y polvo, un trabajador de la construcción, un albañil o tal vez un jardinero. Sus ojos buscaban algo más que comida. Buscaban a la nana de la que tanto se hablaba en los pasillos de las grandes mansiones. La vecina Rosa Elena intentó intervenir desconfiada, pero la mirada del hombre era de urgencia y miedo. ¿La señora es Elena Socorro Jiménez, la nana de la niña Catalina?, preguntó el hombre en voz baja, casi un susurro que se perdía en el bullicio de la feria. Elena dudó por un segundo, el miedo a la amenaza de Isabela regresando. Pero la mención del nombre de Catalina era un imán. Ella asintió, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. El hombre era Miguel Torres, el jardinero que trabajaba en la mansión de la colonia Roma y había sido testigo de la crueldad de esa noche de lluvia. Él era el ángel protector inesperado que la providencia enviaba. Miguel no quería dinero, solo justicia. Estaba cansado de ver la frialdad y la crueldad de Isabela y sentía que no podía seguir guardando el secreto que pesaba en su alma. Con la mano temblando, sacó un sobre arrugado del bolsillo de su camisa. Era una carta antigua, escrita en un papel delicado, doblada de una manera infantil. «Esto es de la niña, doña Elena», susurró Miguel. «La escribió hace meses, justo después de que usted se fuera, pero la patrona se la quitó. Yo la encontré en la basura y la guardé, esperando una señal de Dios». Elena tomó la carta como si fuera de cristal, sintiendo el olor tenue y familiar del perfume de Catalina. Sus dedos tardaron en abrir el papel, pues la emoción se lo impedía. La carta era una reliquia, el tesoro que el dinero de Isabela había intentado destruir. Allí, en letras infantiles y temblorosas, estaba la voz de la niña que ella amaba, la prueba material del lazo que el destino había forjado entre ellas, y la excusa para luchar contra la indiferencia de la patrona. La carta era corta, pero devastadora. Catalina escribía sobre la nostalgia punzante y el miedo a estar sola. «Nana Elena, mi mamá no me besa ni me lee, siempre está enojada. Te extraño, mi cielo. Vuelve por mí, tu atole me curaba». En el reverso de la hoja, un dibujo a lápiz de un sol sonriente con trazos infantiles. Ese sol era el código de amor entre ellas, que solo Elena y Catalina conocían, y la prueba de que la niña la veía como su única fuente de luz. Pero el contenido de la carta escondía una revelación aún más crucial. En las últimas líneas, Catalina mencionaba una terrible pelea entre su madre y su abuela, donde Isabela admitía: «No puedo perder la custodia por culpa de una fiebre. Alfonso me está vigilando». La frialdad de Isabela no era solo egoísmo, sino un pánico calculado para no dar munición al exmarido, el señor Alfonso Guzmán. La revelación fue como un relámpago para Elena. La patrona la había despedido y arrojado a la calle, poniendo en riesgo la vida de su hija, no solo por irritación, sino para proteger su imagen y su batalla legal. El abandono era un acto deliberado de autopreservación social.
La carta probaba el amor de Catalina e, indirectamente, la causa real del arrebato de crueldad de Isabela esa noche. La carta era la pista final, la pieza que faltaba. Combinada con el historial médico del Hospital General que Elena guardaba en su maleta antigua, tenía en sus manos el testimonio de la negligencia y, lo más importante, la voz de la víctima. La pequeña y humilde doña Elena ya no era una nana expulsada, sino la guardiana de la verdad, y el ángel protector llamado Miguel le había dado el arma para luchar por la justicia de Catalina. Con el historial del hospital y la carta de Catalina en sus manos, doña Elena sintió una fuerza renovada, un coraje que venía del amor y de la indignación. La debilidad de la anciana empleada doméstica desapareció, dando lugar a la determinación de una madrecita que necesitaba defender a su cría. Sabía que no podía enfrentar a Isabela sola, pues la mujer estaba blindada por el dinero y el poder. Necesitaba un aliado que representara la justicia humana, ya que la divina estaba en curso. Su primer acto fue buscar al padre de Catalina, el señor Alfonso Guzmán. Él era la única persona que tenía el poder legal y los recursos para desafiar a Isabela en el tribunal. No fue fácil. Los abogados de Alfonso la ignoraron inicialmente, viéndola solo como una nana rencorosa en busca de venganza o de dinero. Pero la persistencia de Elena, que esperó durante horas en la puerta del despacho de abogados, y su mirada de honestidad desarmaron la desconfianza inicial. Cuando Elena finalmente se sentó frente a Alfonso, un hombre de negocios, pero con visible dolor por su hija, no pidió un favor, sino que presentó hechos. Puso sobre la mesa la carta arrugada de Catalina y al lado el documento oficial del Hospital General. Lo que la señora Isabela hizo esa noche, señor Alfonso, fue negligencia y abandono de una menor en estado de emergencia. La niña corrió peligro. Yo la salvé, pero fui expulsada para que ella pudiera proteger su imagen y este proceso de custodia, declaró Elena con la voz firme y clara. El giro fue allí, en esa oficina. La carta de Catalina, con el dibujo del sol, habló más fuerte que cualquier argumento legal. Alfonso reconoció la caligrafía de su hija y sintió el peso de la verdad. La frialdad de Isabela finalmente tenía una prueba material e irrefutable, proveniente de dentro de la propia casa. El que antes solo tenía sospechas y testimonios vagos, ahora tenía en sus manos la confesión involuntaria y el historial médico que confirmaba la gravedad de la enfermedad. Los abogados de Alfonso montaron la estrategia. No se trataba solo de la custodia. Se trataba de exponer la moralidad y la crueldad de Isabela ante el juez. La nana humilde, doña Elena, sería la testigo clave, la voz de la verdad y del sacrificio. No buscaban el dinero de Isabela, sino la justicia y la protección de Catalina. Esa unión inesperada, el rico y el pobre en pro de un bien mayor, era la manifestación de la ley del retorno en acción. La noticia de que la nana sería testigo en el proceso de custodia se filtró, causando pánico en la colonia Roma. Isabela intentó sobornar a Elena a través de sus abogados, ofreciendo una gran suma de dinero a cambio del silencio y la devolución de los documentos. El valor propuesto era suficiente para que Elena viviera cómodamente por el resto de su vida. La tentación de la prosperidad inmediata era un obstáculo. Pero Elena rechazó la oferta con dignidad. No estoy luchando por un centavo, señor. Estoy luchando por un abrazo que el dinero de su clienta no pudo comprar. La vida de mi niña no tiene precio. El que siembra ingratitud cosecha vergüenza, respondió, honrando los valores de sacrificio y lealtad que ella tanto apreciaba, reafirmando su integridad. La actitud de Elena confundió a Isabela, que solo podía entender el mundo a través del cálculo financiero. La socialité no lograba comprender que existía un amor que no se podía comprar. Esta incomprensión de la maldad de Isabela era su talón de Aquiles, el error fatal que la llevaría a la caída.
Continuaba ciega a la justicia que la rodeaba, creyente en la impunidad de su clase. La escalada de tensión era palpable. El día del juicio se acercaba, e Isabela intentaba de todas las formas descalificar a Elena, sembrando rumores de que la nana era una chantajista y una ladrona, pero los hechos eran sólidos. La carta, el dibujo del sol, el registro del Hospital General a nombre de Elena y el testimonio de Miguel, el jardinero, listo para corroborar la crueldad de esa noche. La noche anterior al juicio, Elena encendió una vela más a la Virgen de Guadalupe en su cuartito en Iztapalapa. No tenía miedo, sino que estaba serena. Se puso su mejor rebozo y apretó el rosario de madera en las manos. No iría al tribunal como una nana despedida, sino como una madre de corazón, una mujer humilde que estaba a punto de exponer la podredumbre de las riquezas sin moral. El giro no era solo la evidencia, sino el cambio de papel. La vulnerable se convertiría en la jueza moral de la poderosa. El sacrificio de Elena sería finalmente reconocido, y la justicia divina que tanto había invocado se manifestaría a través de la justicia humana. La esperanza estaba reencendida, y el público que vio el dolor estaba listo para presenciar el triunfo de la bondad. El tribunal estaba abarrotado. La alta sociedad de la Ciudad de México, curiosa por ver el desarrollo del divorcio y la custodia. Isabela de la Vega, impecable en su postura, intentaba mantener la calma, confiando en que el dinero y la influencia opacarían la verdad. Doña Elena, vestida con sencillez y sentada junto al abogado de Alfonso, parecía pequeña, pero cargaba la fuerza de todas las madres humildes y leales de Latinoamérica. El aire era de tensión absoluta, listo para explotar con la revelación. El momento crucial llegó cuando Elena fue llamada al estrado. No se intimidó con los flashes ni con la mirada de odio que Isabela le lanzaba. Con una voz clara y respetuosa, describió aquella noche lluviosa en la colonia Roma, la fiebre alta de Catalina, la súplica ignorada, la acusación de histeria y finalmente la expulsión cruel bajo la amenaza de no pago. Cada palabra era una puñalada a la reputación de Isabela. La señora Isabela me despidió, señor juez, no por negligencia mía, sino para evitar que la hospitalización de emergencia de su hija manchara su imagen social y perjudicara su proceso de custodia, declaró Elena, mirando directamente a la jueza. La sala suspiró. Enseguida, el abogado de Alfonso presentó los documentos. El historial médico del Hospital General, atestando la gravedad de la enfermedad y el ingreso de Catalina en brazos de Elena, comprobando el rescate. Pero el golpe final no fue la prueba médica, sino el llamado emocional. Elena sacó del sobre la carta arrugada de Catalina y, a petición del abogado, leyó el pequeño texto. La voz embargada de la anciana al leer las palabras de la niña. «Nana Elena, mi mamá no me besa ni me lee. Vuelve por mí», rompió el silencio de la sala. El público vio en ese papel el abandono emocional de una niña y la desesperación por un amor puro, el lazo de afecto incondicional que Isabela intentó destruir. Isabela, ante la confesión escrita de su hija y el testimonio del amor de Elena, finalmente perdió el control. Su máscara cayó, revelando la rabia y la vanidad heridas. Intentó interrumpir, gritando que la carta era falsa y que la nana estaba mintiendo para conseguir dinero. Ese arrebato, que comprobaba su inestabilidad y egoísmo ante el tribunal, selló su destino y la victoria moral de Elena. El juez, un hombre experimentado, notó el contraste chocante. De un lado, la frialdad calculadora de la madre biológica. Del otro, el amor sacrificial de la madre de corazón, que rechazó el soborno. El testimonio del jardinero, Miguel Torres, que entró a continuación, confirmó que la carta había sido robada de la basura de Isabela y que la expulsión de Elena fue una escena de crueldad impactante. La justicia humana estaba, por primera vez, alineada con la justicia divina.
El clímax se cerró con la decisión de la jueza. La custodia de Catalina sería retirada de Isabela de la Vega debido a la comprobada negligencia y frialdad emocional, con riesgo de daños psicológicos y físicos a la menor. La noticia cayó como una bomba. El rostro de Isabela, tomado por la furia y la desesperación, era la prueba de la caída. La ley del retorno se había manifestado. La mujer que abandonó y humilló cosechaba la pérdida más dolorosa. Doña Elena, en medio de la confusión, solo cerró los ojos y apretó el rosario. No sintió venganza, sino una profunda paz. Había cumplido su misión. No buscaba el castigo, sino la protección de su chamaca. Su sacrificio fue reconocido y la Virgen de Guadalupe había atendido a sus súplicas. El desenlace fue de redención y ternura. Isabela de la Vega, humillada y expuesta públicamente, perdió el control de su vida social y, lo más importante, la custodia de su hija. La riqueza no pudo comprar su perdón ni revertir la decisión del tribunal. Su destino fue el aislamiento social, el castigo más duro para alguien que vivía de apariencias. Cosechó la soledad que había sembrado, una soledad fría como el mármol de su mansión, ahora vacía de alegría y llena de arrepentimiento tardío. Catalina, bajo la guardia de su padre, el señor Alfonso Guzmán, finalmente encontró la estabilidad y el cariño que merecía. El primer acto de Alfonso, un hombre que aprendió la lección sobre el verdadero valor del amor incondicional, fue buscar a doña Elena. No la contrató como nana, sino que la invitó a ser parte de la familia, a ser la abuela de corazón de Catalina. La escena del reencuentro fue la catarsis final. Catalina corrió a los brazos de su nana Elena, y el dibujo del sol finalmente se hizo real, iluminando el rostro de ambas. Doña Elena no necesitó riquezas materiales. Fue acogida por el amor y la gratitud, encontrando la paz y la seguridad que todo anciano merece. Continuó haciendo sus oraciones a la Virgen de Guadalupe, ahora al lado de Catalina y de Alfonso, quienes reconocieron la fuerza de su fe y de su carácter. La casa de Alfonso se llenó con el olor a tamales y la dulzura del atole hecho con cariño, y el sacrificio de Elena fue validado por la alegría de su chamaca de corazón. La humildad había triunfado sobre la soberbia. Esta historia nos enseña una gran verdad, tan antigua como los pueblos de nuestra América Latina. El lazo del afecto puro es más fuerte que la cadena del dinero y la vanidad. La vida siempre recompensa la lealtad, el honor y el amor incondicional. La justicia, ya sea humana o divina, nunca falla en castigar la ingratitud y el abandono. Si crees en el valor de la familia y en que el amor siempre vence, la esperanza debe ser tu escudo. Si valoras a tus padres, deja tu comentario y comparte este mensaje. Escribe amén en los comentarios si crees en la justicia divina.